Presentarem Isabel Ruiz. Isabel Ruiz és una companya de classe. De classe, cole. Del cole i és un referent en infeccions en hematologia de fa molts anys, Isabel. Ha estat un referent nacional i ha ajudat molt en publicacions nacionals i internacionals. Vale? I li agraïm molt que avui hagi estat aquí tot el dia en les discussions i tot, o sigui que li agraïm molt que estigui aquí. A mi m'havíeu demanat això, no? Què devemos considerar antes de empezar una teràpia biològica? Aquests són els meus conflictes. Daré una visión un poco personal también, ¿no? Hablaremos si realmente estos nuevos tratamientos aumentan el riesgo de infección y cómo podemos prevenirlo. Estos son, y faltan seguro, las terapias biológicas y terapias dirigidas que se están utilizando en este momento en el Hospital de la Vall d'Hebron. Es imposible conocerlo todo, saberlo todo y saber en qué vía lo tenemos. Para eso tenemos libros, tenemos guías y entonces vamos a dar una visión. Todos estos tratamientos empezaron hace aproximadamente 20 años y han sido utilizados por múltiples diversificación de especialidades y somos los infectólogos los que nos avisan en el último momento cuando aparece una infección. Es decir, que muchas veces nosotros tampoco podemos hacer la prevención y esto es lo que hemos de hacer, una labor educacional en cuanto a cómo lo podríamos prevenir. Ya os han comentado diferentes vías, actúa sobre diferentes vías, inhiben diferentes vías y originan diferentes tipos de alteración inmunitaria. Esta alteración inmunitaria puede ser de una única vía, de varias y además, sobre todo, que persiste en el tiempo. Por eso, cuando hablamos de infección, nos encontramos que hay muchos problemas, ¿no? Porque hay muchos factores confusores. Estamos tratando enfermedades que de base ya son inmunosupresoras y además hace falta que se utilicen estos fármacos durante mucho tiempo para saber si realmente originan o no una infección. Además, muchas de estas enfermedades, ya sean oncológicas, hematológicas, autoinmunes, inflamatorias, ya de per se condicionan un aumento de infecciones. O sea, tenemos pacientes con artritis reumatoide o esclerosis múltiple, estos pacientes ya tienen un mayor número de infecciones bacterianas. Los pacientes con esclerosis múltiples tienen infecciones urinarias de repetición. Es decir, estamos tratando pacientes que ya de base tienen un mayor riesgo de infección. Muchas de ellas son infecciones como tiene la población normal, ¿no? Además, están las que estarán condicionadas por la inmunosupresión y además tendremos todo tipo de microorganismos, como ya han comentado anteriormente. Entonces, yo creo que esta diapositiva es súper importante porque el riesgo de infección que tiene un paciente con biológicos es una cosa que es dinámica, es un proceso dinámico y depende de 3 factores: el factor huésped, el factor enfermedad y el factor tratamiento que yo dé. Si nos referimos al factor enfermedad, es importante saber el grado de disfunción que tiene ese paciente, el estatus de la enfermedad. No es lo mismo si esta enfermedad está al principio y todavía no ha sido tratada, si es una enfermedad que es refractaria o que no responde a tratamiento previo. Respecto al huésped, es súper importante las comorbilidades del huésped, la edad del paciente, esta mañana hemos comentado la inmunosenescencia, y luego qué enfermedades, si es diabético, si tiene una insuficiencia renal, etcétera. Y respecto a los tratamientos que yo estoy dando en este momento, ¿qué tratamientos previos ha recibido el paciente? Porque hay tratamientos, por mucho que nos digan que el efecto de rituximab se mantiene durante 6 meses, hay pacientes que llevan hace un año que dejaron el rituximab y continúan teniendo alteraciones inmunitarias. Es decir, es importante saber todo lo que ha recibido el paciente, el tratamiento actual, de qué familia es, cuánto tiempo lo lleva tomando. No es lo mismo hacer una monoterapia que hacer una biterapia con 2 fármacos, con 2 inmunosupresores y sobre todo el papel que juegan los corticoides. Los corticoides asociados a un biológico o a una terapia dirigida son muchas veces el principal factor de infección que tienen estos pacientes y además los efectos adversos que estos fármacos puedan tener. El papel del huésped se ve claramente aquí. Si yo cojo rituximab y veo y miro la incidencia de infecciones severas que presentan los pacientes con un linfoma no Hodgkin que reciben
rituximab, por mucho que la dosis pueda ser diferente, es mucho más elevada que la incidencia que tienen los pacientes con artritis reumatoide. Y lo mismo pasa con las infecciones virales. Es decir, que el factor huésped es súper importante en el momento de hablar de infecciones y pasa lo mismo con otras patologías. Esto también se demuestra lo que estoy comentando en estos estudios que se han ido haciendo. Este es un trabajo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en que intentan comparar de todos los tratamientos que llevan estos pacientes, cuáles son los que producen o los que tienen mayor riesgo de infección. Entonces, ellos ven que el inmunosupresor, si dan un inmunosupresor solo, tiene menos riesgo que si dan un anti-TNF en monoterapia o si dan corticoides crónicamente. Pero esto aumenta si le dan un anti-TNF asociado a un inmunosupresor. La biterapia aumenta. Pero además de esto, si yo a un paciente que está con un biológico, además este paciente tiene la enfermedad no controlada, tiene una edad avanzada y tiene corticoides de base, estos pacientes se dispara el riesgo de infección. Es decir, que todos los pacientes no tienen el mismo riesgo. El riesgo varía. Lo mismo pasa con vedolizumab, con los nuevos fármacos. Si yo doy vedolizumab y vedolizumab más un inmunosupresor, el riesgo de infección está mantenido. Pero si le añado corticoides, aquí se nos dispara la cosa, ¿vale? Es decir, que es importante todo lo que he comentado. Causalidad directa. Fármacos que sí que se ha demostrado clarísimamente, los ha comentado María antes, ¿no? Los anti-TNF con la reactivación de la tuberculosis, hepatitis, los anti-CD20, reactivaciones virales, hepatitis, el anti-CD52, por excelencia el entuzumab, con todas las infecciones oportunistas habidas y por haber, la IL-17, el natalizumab con leucoencefalopatía multifocal progresiva, cosa que parece que no tiene vedolizumab, que es el que se utiliza para tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal, las integrinas. Entonces tenemos los BTK, de entre ellos ibrutinib, que ha cambiado el espectro de las enfermedades hematológicas, de la leucemia linfoide crónica, de los linfomas, incluso enfermedad de injerto contrarreceptor, que estos se ha visto y veremos fotografías después que dan un incremento. Al principio estábamos asustadísimos pensando que era muy alto, ahora se ha visto que es de un 3%, o sea que tampoco es para tanto, de aspergilosis invasora, y eculizumab, que a nivel complemento con la Neisseria, que esto sí que es 1000 veces más frecuente. Esto es, ¿qué ha pasado con ibrutinib? ¿No? Se comentaba que al principio teníamos mucho miedo. Se vio que eran pacientes que no tenían de base ningún riesgo para desarrollar una infección fúngica y que desarrollaban aspergilosis. Además, se veía siempre que aparecen infecciones con el uso de terapias biológicas es los primeros meses, sobre todo cuando la enfermedad todavía no está tratada, cuando la inmunidad todavía está más alterada, ¿no? Entonces se vio que aparecía en los primeros meses y como característica diseminaba al sistema nervioso central y a otras localizaciones. Y tenía una elevada mortalidad. Nosotros no estábamos acostumbrados a mortalidades de aspergilosis de un 70% en el paciente hematológico. ¿Por qué? Porque los diagnosticábamos precozmente y estos se nos pasaban. Con otros BTKs, como acalabrutinib, no se ha demostrado tanto. Y además, los test diagnósticos que utilizamos para este grupo de pacientes no son tan eficaces. Aquí veis un paciente que tenía una lesión de las típicas que podríamos pensar que es de paciente neutropénico, pero que coexistía con las de aspergilosis de paciente no neutropénico, con imagen de árbol geminado o Trian-Bad, ¿no? Y que además tenía en el PET-TAC una captación muscular y había una captación tiroidea que se puncionó y salió el mismo Aspergillus. El PET-TAC posterior al tratamiento muestra desaparición de estas lesiones. Es decir, que con ibrutinib, que hemos de pensar que el paciente puede hacer una aspergilosis, se ve sobre todo en pacientes politratados que vienen de muchas líneas de tratamiento previo, no en primera línea, y que da infección diseminada. Es decir, es diferente a lo que teníamos. Cuando se analizan estos factores, esto recoge la incidencia de infección fúngica utilizando los BTKs y utilizando otros fármacos como son los PI3K, los BCL2, que también son inhibidores de tirosinquinasa, y lo que se ve es que la incidencia de la infección varía según el tipo de
enfermedad que tengamos. Si yo doy un BCL2 asociado a un agente hipometilante y lo doy en el contexto de una leucemia mieloide aguda, la incidencia de infección fúngica es muchísimo más elevada que si lo doy en el contexto de un cuadro linfoproliferativo. Es decir, que repetimos que el huésped es importante. ¿Qué pasa? Y esto de cara a cómo lo hemos de prevenir todo, ¿no? Que cuando yo empiezo el tratamiento de un paciente, ya he dicho que es un proceso dinámico, yo empiezo con un tratamiento y no sé cómo voy a seguir. Esta es una paciente con una neoplasia de mama que se empezó tratamiento con pembrolizumab, un anti-PD-1, ¿vale? Y que hizo, los anti-PD-1 dan como efecto adverso reacciones inmunomediadas, todas las acabadas en itis, neumonitis, hepatitis, colitis. Esta paciente hizo un lupus-like. Se inició tratamiento con corticoides y al cabo de 3 meses vino por un cuadro de febrícula, alteración del estado general y se catalogó como si la paciente tuviera un cuadro respiratorio y se la envió a casa con levofloxacino, que esto lo acostumbran a dar mucho el levofloxacino, y al cabo de 48 horas la paciente vino con disnea progresiva y con esta imagen pulmonar que correspondía a un neumocistis girovecii. ¿Es por culpa del pembrolizumab el neumocistis girovecii? No, el neumocistis está relacionado con los corticoides, pero como yo no sé cuando empiezo un tratamiento qué es lo que va a pasar y qué voy a cambiar, pues lo tengo que tener en cuenta. Este es otro caso que también es muy ilustrativo, que se ha comentado esta mañana CMV. Este era un paciente con una neoplasia de la unión cardioesofágica, metastásica, con afectación diseminada y que hacía ascitis de repetición. Empezó tratamiento con un anti-CEA asociado también a un anti-PD-1. Entonces el paciente hizo una colitis súper importante. Se le dio tratamiento, ¿cómo se trata esto? Con corticoides a dosis muy elevadas, que veis aquí, y además se le dieron 2 dosis de infliximab, que es el tratamiento segunda línea, y la tercera ya es una interleuquina. Se le hizo una colonoscopia y podéis ver estas imágenes bullosas a nivel de todo el intestino, esta colitis inmunomediada. Esto es peor que una enfermedad de injerto contrarreceptor, los que la hayan visto, esto es infinitamente peor, ¿vale? Y entonces, en la anatomía patológica de este paciente había estas inclusiones citomegálicas. ¿Por qué? Porque hemos comentado esta mañana que citomegalovirus, uno de sus nichos reservorio es el intestino. Si este paciente tiene una colitis y le estoy inmunodeprimiendo con los corticoides, pues aparece el CMV. Se trata para CMV y cuando lleva 7 días de tratamiento para el CMV, empieza con un cuadro de tos, aumento de la expectoración y tiene esta imagen nuevamente, como la que he comentado antes, en árbol geminado, y esta es la placa de su esputo con una aspergilosis. ¿Es por culpa del tratamiento que le dimos? No, son los corticoides y los anti-TNF que ha recibido este paciente en la alteración de toda la inmunosupresión que nos ha llevado a este episodio final. Esta fue la evolución de la imagen, se trató con voriconazol, anfotericina nebulizada y al final el paciente falleció. Otra de las cosas que se ha hablado esta mañana y que hemos comentado, Carol, ¿no? Es que todos estos pacientes que están con terapias biológicas, sobre todo los que llevan anti-CD20 y anticuerpos biespecíficos, los anticuerpos biespecíficos que están muy en boga ahora se están utilizando para 2 situaciones, los síndromes linfoproliferativos y son anti-CD3, CD19 o CD3, CD20 y luego para mieloma, para los 2 tipos de receptores, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues que muchos de estos pacientes lo que hacen son COVID persistentes. Esta es la casuística más importante de 382 pacientes con linfoproliferativos y había un 14% de estos pacientes que desarrollaban COVID persistente, como se ha comentado esta mañana, y ya no quiero hacer más incidencia. Es decir, que tenemos paciente que empezamos con un biológico que es posible que a lo largo de su vida vayamos cambiando y que además es más que posible que a este paciente le acabemos dando corticoides. Entonces vamos a mirar qué medidas de prevención hemos de aplicar. Claro, las medidas de prevención yo creo que hemos de intentar hacer que la cosa sea fácil, que sean unas medidas de prevención general y luego habrá unas individualizadas según el tratamiento que vayamos a hacer, ¿no? Es imposible generalizar. Ya hemos visto que hay muchos biológicos
y que actúan en diferentes vías, que depende del paciente, harán una cosa u otra, y por eso hay tanto problema de cara a que haya unas guías, ¿no? Los pacientes de artritis reumatoide o de enfermedad reumatológica, basados en una base de datos noruega, si no me equivoco, quisieron establecer un score, ¿no? Y este score lo establecían por edad de paciente y luego puntuación según hubiera tenido hospitalizaciones previas, enfermedad pulmonar, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, afectación miocárdica o tomara corticoides. Y entonces, según todo esto, si el paciente tenía menos de 40 años y resulta que no tenía ningún factor de estos 5 descritos, pues resulta que el riesgo de que durante el primer año hiciera una infección era del 2%. Pero si tenemos un paciente que tiene 70 años y tiene 2 factores, como puede ser la diabetes o haber hecho un infarto de miocardio condicionado por lo mismo, pues el riesgo se elevaba a un 20%. ¿Esto está bien? Sí. Hay otros autores hay otra serie que también intentan establecer otro score, pero todo va determinado a un tipo muy determinado de pacientes. Se dice que en el futuro vamos a conseguir medir los niveles de las terapias biológicas y de las terapias dirigidas para buscar aquella cantidad que sea eficaz desde el punto de vista clínico y que condicione un menor número de efectos infecciosos. Guías, tenemos las guías de la europea que participamos, que son ahora ya están un poco anticuadas, son del 2018. Hemos participado en más guías diferentes. Yo creo que esta de aquí abajo, de Davis, esta es muy buena y además es muy fácil de seguir y de mirar. O sea que yo creo que ha de ser como libro de cabecera, ¿no? Y que va bien tenerla porque realmente es clarita y aparte de esto hay muchas más. ¿Qué hemos de hacer? Bueno, para empezar y tan pronto como sea posible, si el paciente ya nos viene que ha empezado, hacer una historia clínica completa con comorbilidades, con enfermedades que ha tenido ya desde la infancia, el lugar de origen del paciente, los viajes que ha hecho, el comportamiento sexual, si tiene animales domésticos en casa, si es consumidor de alcohol y una historia farmacológica bien hecha, porque sabemos que hay interacciones. Todos los inhibidores de tirosininasa tienen interacción con los azoles, por lo tanto si queremos hacer profilaxis en algunos como si queremos hacer un tratamiento, van a tener interacciones. Es decir, recoger bien todos los antecedentes farmacológicos. Y antes de empezar, actualizar calendario vacunal, que se ha comentado, yo daré 4 datos porque luego hay una sesión de vacunas, el screening de infecciones latentes, se ha hablado de tuberculosis, diré 4 cositas más, hepatitis, enfermedades importadas, enfermedades virales, virus del herpes simple, si el paciente, la serología de herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, HIV. No olvidemos el papiloma. Vamos a inmunodeprimir a nuestros pacientes, por lo tanto, estos pacientes tienen un riesgo más elevado de desarrollar complicaciones relacionadas con papilomavirus, displasias cervicales e incluso cáncer. Es decir, que estos pacientes, nuestras pacientes, han de ser visitadas por los ginecólogos. Y neumocistis girovechi, que también hablaré después. Sabemos que hay calendario vacunal, ahí el calendario vacunal no me voy a referir, para el paciente inmunodeprimido. Hemos de tener en cuenta que es mejor vacunar antes de empezar una terapia biológica o terapia dirigida. Ya han comentado que aquellas que son atenuadas, mejor darlas entre 4 y 6 semanas antes. Mientras está el paciente en tratamiento, solamente vacunas inactivadas. Esperar entre 3 y 6 meses y más en alguna ocasión para administrar vacunas atenuadas a que hayamos acabado. Vacunar de la gripe anualmente, tener en cuenta que los pacientes con anti-CD20 tienen una respuesta más baja, los pacientes con mieloma también, y más ahora con las trallas que se les da a los mieloma y que a veces es posible que se tenga que dar un booster y sobre todo vacunar a los familiares e insistir en la vacunación del personal sanitario de los profesionales. Tener en cuenta que muchas de estas vacunas, sobre todo la vacuna del neumococo,
en los pacientes con terapias biológicas, dan reacciones inflamatorias muy importantes, reacciones tipo Artus, y a veces te llaman, oye, que hay un paciente en urgencias que tiene una celulitis en el brazo. Y como lo más importante de un médico, y esto los residentes que se lo graben bien, es historiar al paciente, cuando tú le preguntas, te cuenta que lo han vacunado hace 3 días, ¿no? Es decir, que es importante pensar esto. Y por otra parte, es importante también saber que cuando estos pacientes han empezado ya una terapia dirigida o un biológico, la respuesta serológica a las vacunas es muchísimo más baja. Esto está demostrado con ibrutinib en pacientes que han sido vacunados de gripe, que tienen una respuesta más baja, y también de neumococo en estos pacientes con leucemia linfoide crónica. Sabemos también, y Moraima Jiménez en el hospital hizo un seguimiento de 270 pacientes vacunados de COVID, de síndromes linfoproliferativos, y vimos que la respuesta serológica en aquellos pacientes que habían recibido un anticedente, pese a que lo hubieran recibido tiempo antes, era de un 17% la respuesta serológica, ¿vale? Esto lo ha comentado Caro también esta mañana. Con leucemia mieloide aguda y con trasplante alogénico hemos visto respuestas muchísimo más altas. Son pacientes que tienen respuesta humoral y menor respuesta a los de trasplante alogénico celular, mientras que los pacientes con linfoproliferativo que han recibido tratamiento, estos tienen una respuesta humoral más baja y tienen una respuesta celular que viene a ser de un 70%. Probablemente esta es una de las causas que hace que la infección también sea menos grave. Estos pacientes, lo que vimos también en el seguimiento es que posteriormente iban, los que tenían respuesta, los que tenían en global un 56%, iban perdiendo esta respuesta y con las consiguientes dosis de vacuna volvía a aumentar y volvía a descender. Pero los pacientes con anti-CD20 no hay forma humana de que te presenten una respuesta serológica. Screening de enfermedades importadas. Esto ya ha salido. Este es un trabajo que hicimos en Vallebrón. Lo que ya ha puesto es de otro trabajo que publicamos en paciente hematológico. Y esto es un trabajo que llevó a cabo a Adrián Sánchez, que cogíamos a todos los pacientes que iban a empezar una quimioterapia en Vallebrón, ya fuera oncológica, hematológica, y que fuera con biológico o sin biológico, y mirábamos qué incidencia de enfermedades importadas tenían. Aquí es lo que hemos de mirar, que de esta mañana se ha hablado, qué es lo que es importante y no se nos puede pasar nunca, el estrongiloides, la serología de estrongiloides y el coprocultivo es Princeps. O sea, nosotros tuvimos un paciente que venía de otro centro hospitalario que se le había tenido que hacer una colectomía en el contexto de un tratamiento de leucemia mieloide aguda por una hiperinfestación de estrongiloides en el contexto de la inmunosupresión. Esto no puede ser, es decir, que a todos los pacientes, vengan de donde vengan, siempre mirar estrongiloides. El resto, dependiendo de la zona en la que están, ¿no? Y cuando lo miramos en el hospital, pues nos encontramos que de 42 pacientes había 50, un 50%, 21, que como mínimo tenían una infección latente, es decir, que vale la pena hacer el estudio de despistaje a estos pacientes. La mayoría eran pacientes que tenían una enfermedad latente tuberculosa, pero aquí podéis ver que había otros parásitos como blastocistis, entoamebas, había lues, había, por supuesto, hepatitis, había esquistosoma, no teníamos, Chagas un 10%, leishmania. Hablamos de la leishmania. Hicimos un estudio que mirábamos a los pacientes, lo hizo Fernando Salvador, que también ha salido en una diapositiva de esta mañana, y con la Facultad de Farmacia. Todos los pacientes de digestivo que iban a empezar una terapia biológica se les miraba que es la serología leishmania y un 14% tenían una serología leishmania positiva. Es probable que aquí vosotros en Mallorca sea todavía más elevada. De todas maneras, no se recomienda, pero está bien saberlo, ¿no? Como hemos comentado antes, de cara a cuando el paciente tiene fiebre o tiene un cuadro que pudiera ser compatible. Es decir, que el despistaje de infecciones latentes, pacientes de zonas extracomunitarias, se han de hacer y la verdad es que son productivos. Hepatitis B, lo ha comentado aquí María antes, ¿no? Yo creo que se ha de hacer a todo paciente que empieza un biológico.
¿vale? Se le va a hacer a todos. Sí que hay unos que tienen más riesgo que otros, pero le vas a dar corticoides en muchos casos y vas a cambiar de fármaco también, ¿no? Entonces, si lo queremos simplificar, si tiene el antígeno Australia positivo, evidentemente ya estamos, ¿no? Y si tiene el antígeno Australia negativo y el core positivo, entonces podemos hacer una determinación de DNA y mirar si tiene DNA. Si este es positivo, lo pensamos que es como una infección latente y empezaremos tratamiento independientemente del riesgo. En aquellos pacientes que el DNA sea negativo y que tengan un core positivo, si el paciente es de bajo riesgo de desarrollar una reactivación de una hepatitis latente, podemos plantearlo el ir repitiendo PCRs de DNA a lo largo del tratamiento que le vayamos a hacer. ¿Y cuáles son los fármacos de más riesgo? También nos lo ha dicho María, ¿no? Los de más riesgo de reactivación cuando tienen antígeno positivo son los anti-TNF, los anti-CD20 y anti-CD30, ¿vale? También natalizumab y vedolizumab, las interleuquinas, ¿vale? Los inhibidores del checkpoint no, solamente si le damos corticoides, ibrutinib, los inhibidores de tirosinquinasa, pensemos también en dasatinib y en aquellos que se dan para la leucemia monocítica crónica, los EGFR, es decir, que muchos de estos fármacos. Y por el otro lado, pues tenemos lo mismo, ya el lentuzumab, pensemos que también, ¿no? Y esto lo he vuelto a poner porque me he olvidado la diapositiva de la tuberculosis, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los de mayor riesgo de tuberculosis? Yo creo que despistaje de tuberculosis latente le hemos de hacer a todo el mundo. PPD está en este momento aconsejado únicamente a aquellos pacientes que no han hecho todavía inmunosupresión. Dentro de los problemas que pueden tener las dos determinaciones, es mucho más eficiente en estos pacientes hacer un test de IGRA que no hacer un PPD si el paciente ya ha estado inmunodeprimido. Los pacientes de mayor riesgo, los anti-TNF, los anti-interleuquina, el alentuzumab, ¿vale? Estos son los de mayor riesgo, ¿vale? Natalizumab también. Entonces, lo tenemos que hacer. Y si sale positivo, tenemos que hacer tratamiento. Y como ella ha comentado, desde que nosotros iniciamos la profilaxis para una tuberculosis latente hasta que empezamos el tratamiento con el biológico o la terapia dirigida, si es un biológico tendrían que pasar un mínimo de 4 semanas. Si es una terapia dirigida, podría pasar menos tiempo. ¿Se recomienda volverlo a repetir? Se recomienda volverlo a repetir siempre que haya habido contacto con algún paciente tuberculoso. En ese momento has de descartar una tuberculosis, tener en cuenta que el IGRA no sirve para descartar tuberculosis activa, no sirve para esto, sirve para ver si hay una latente, ¿vale? En ese momento tendríamos que descartarlo y hay diferentes sociedades como la Sociedad de Digestivo que ellos recomiendan a los pacientes con anti-TNF el repetirlo anualmente. Nosotros hemos tenido 2 casos de 2 pacientes con tuberculosis diseminada con IGRA negativo en tratamiento con anti-TNF, con IGRAs negativos años anteriores y que probablemente lo que hubo fue una infección nueva de ese paciente y que acabaron en cuidados intensivos. Repito, lo del papilomavirus, hacer que nuestras pacientes sean visitadas por los ginecólogos. Vacunación, en el momento actual sabéis que está indicada solamente para adolescentes de 12-16 años. Las pacientes trasplantadas hematopoyéticas también las vacunamos después de cuando ya hay recuperación inmunológica. Yo creo que con el tiempo, y si esta vacuna fuera gratis, vacunaríamos también a los pacientes que están en una terapia biológica. Respecto a después, ¿qué hacemos cuando tenemos el paciente? Ya hemos descartado, hemos tratado las latentes. Los controles habituales. Consejo a los pacientes, esto es muy importante, la labor de la enfermería es muy importante porque muchas veces ellas que hablan más y tal, se enteran de muchas cosas. Se ha de dar consejos de vida saludable, consejos de dieta, el screening del papilomavirus y profilaxis específicas de acuerdo con la terapia biológica. Esto sí que va a depender un poco, ¿vale? Y hablaremos, por ejemplo, pues que el paciente que está con eculizumab, evidentemente se tendrá que vacunar del meningococo, pero le tendremos que dar penicilina oral y este será este paciente.
Evitar el uso indiscriminado de antibióticos, porque esto es una norma. Y aquí sí que podemos hacer una labor educacional la gente de infecciosas. Si tú ves estos pacientes, lo que comentaba, ¿no? Paciente con una esclerosis múltiple que está en tratamiento y que va a hacer una infección urinaria y que le tratan la infección urinaria o que le hacen un urocultivo, tiene un sedimento patológico, lo tratamos porque está con un biológico. Pues no, o sea, un sedimento patológico, si no hay clínica, no lo hemos de tratar, ¿vale? Es decir, que se ha de dar antibiótico cuando requiera el antibiótico. Y la profilaxis del neumocistis. Respecto a neumocistis y Jirovecii, este es un estudio muy interesante que nos pone un poco en situación de qué pasa con neumocistis, ¿vale? Se hizo en pacientes que tienen una neoplasia de pulmón. Si ahora nos miráramos aquí, hay un 20% de la población que estamos colonizados por neumocistis jirovecii y los fumadores más, un 47%. Es decir, que si entre un 20 y un 47% estamos colonizados a nivel del pulmón por neumocistis jirovecii, esto quiere decir que si nos inmunodeprimen y si tomamos corticoides asociados, es posible que podamos desarrollar un neumocistis. Y además el neumocistis de estos pacientes es totalmente diferente al del VIH. Son pacientes que están bien, con una clínica solapada, hasta que caen en picado e ingresan muchos de ellos en cuidados intensivos. Está muy claro quién ha de hacer profilaxis. Dentro del mundo de la hematología, pues si tú eres un paciente hematológico que tomas ibrutinib y que además tienes otros factores de riesgo, como pueden ser los corticoides, pues has de tomar cotrimoxazol. Si tú estás con alentuzumab, también lo has de tomar. Si tú tomas idelalisib, que es un PI3K, pues también lo han de tomar porque los 6 primeros meses hacen más CMV y hacen más neumocistis. Si tú tomas un BCL2, pues dependiendo de si tomas corticoides o no. En hematología, ruxolitinib, sí, lo has de tomar. En hematología está más claro, pero en lo que ya no es hematología, aquí ya es mucho más complicado. No hay unas guías claras. Hemos de pensar que cotrimoxazol también te protege frente a listeria, legionela, salmonela, toxoplasma y es bueno, bonito y barato. Y a dosis profilácticas no sienta mal. Es decir, que yo siempre pienso que vale más un poquito de más que un poquito de menos con cotrimoxazol. Nosotros en la Comisión de Terapias Biológicas e Infección del Hospital decidimos utilizar trimetoprim sulfametoxazol a todos aquellos pacientes que estaban utilizando terapias biológicas más un corticoide. Cuando los pacientes que están bajo terapias biológicas tienen unos linfocitos totales mantenidos por debajo de 1000, la cifra de 250 que nosotros tenemos en mente para neumocistis, de debajo de 200 en paciente VIH, esto no se cumple en estos pacientes y menos en los oncohematológicos, pueden tener 500 CD4 y hacer un neumocistis, es decir, que siempre que teníamos, yo sé que en el clínico pues han optado por 800, pues 800, 1000, lo que sea. Siempre que se usen 2 inmunosupresores a la vez y siempre que demos rituximab a un paciente VIH positivo o a otro tipo de pacientes que tenga una linfopenia persistente y siempre que se dé tratamiento con alentuzumab. Alentuzumab es el SIDA de los biológicos, o sea, produce todas las infecciones habidas y por haber. Consideraciones especiales. Profilaxis antibacteriana. Esto es súper individualizado. No hay ningún estudio que demuestre que dar profilaxis a estos pacientes disminuya la mortalidad. Hay estudios hechos en mieloma múltiple que están con terapias biológicas y terapias dirigidas, no se ha demostrado. Monitorizar CMV en pacientes con alentuzumab, con PI3K. Aciclovir en profilaxis a aquellos pacientes seropositivos que les estemos dando fármacos que les produzcan mucositis. Alentuzumab, bortezomib en los mielomas, ruxolitinib, que se da para pacientes con enfermedad de injerto contrarreceptor y otros pacientes con enfermedades autoinmunes. Pensar con eculizumab, lo que he comentado, la vacunación y también que hemos de dar penicilina y sobre todo despistaje y educación frente al gonococo, porque pensamos en meningococo, pero no pensamos en neumococo, hay en gonococo. Esto es otra tabla que hicimos. Y cuando sospechamos una infección, hemos de hacer una historia clínica súper detallada
pensar en las reactivaciones que tenía aquel paciente, pensar que puede tener una nueva infección adquirida, que puede ser una infección relacionada con su enfermedad de base, hacer las técnicas de laboratorio que creamos convenientes y sobre todo ser agresivos. Si el paciente tiene un patrón intersticial en el pulmón, no nos podemos pensar y probar a darle lo que sea. No, hemos de ir a hacer una broncoscopia, un lavado broncoalveolar y, si es posible, hacer una biopsia, porque muchas de estas terapias biológicas dan neumonitis y entonces no sabes si estás tratando una infección o si estás tratando una toxicidad propia del mismo fármaco. Es decir, que se ha de ser agresivo y, sobre todo, hacer una política antibiótica. Antibióticos, si tenemos una infección en este grupo, antibióticos dirigidos y duración del antibiótico. No por ser un paciente inmunodeprimido ha de hacer más días de antibiótico. Los antibióticos se han de dar como se han de dar, ¿vale? Porque en todos estos pacientes, sobre todo en los oncohematológicos, tenemos lo que se llama el miedo médico y hay una tendencia muy grande a empezar tratamientos antibióticos de amplio espectro, a continuar con el antibiótico, aunque no hayamos demostrado que haya infección, porque dices, bueno, como ha mejorado, no se lo voy a quitar, y dar antibióticos sin profilaxis. Y entonces, con esto, lo único que conseguimos es aumentar las multiresistencias, aumentar Clostridium difficile y la disbacteriosis y aumentar las infecciones fúngicas. Entonces, yo creo que hemos de ser muy consecuentes, intentar reducir la duración de los antibióticos, hacer antibióticos de forma dirigida, las profilaxis solamente cuando hagan falta. Profilaxis es un proceso dinámico, tú puedes necesitar profilaxis durante un mes y al mes siguiente no, y para eso está la labor de los médicos, para hacer una terapia individualizada en unos pacientes que les estamos haciendo tratamientos de precisión. O sea, no podemos dar tratamientos de precisión y hacer una medicina del siglo pasado. Y este es mi último paciente, 73 años, paciente varón, linfoma folicular, que entró en un ensayo clínico con rituximab, lenalidomida y epcoritamab. Esto es un biespecífico CD3, CD20. El primer ciclo del tratamiento fue en diciembre del año 2021 y el último ciclo el 4 de enero del 24. Es decir, que se ha tirado 3 años con esto. Con esta tralla se ha conseguido una recuperación. Morfológicamente el paciente está curado y le pararon el tratamiento. Pues bien, al cabo aproximadamente de menos de un mes de acabar el tratamiento, empieza con un cuadro de deterioro cognitivo, alteración del lenguaje, una apatía marcada, hace una incontinencia fecal y urinaria y ingresa en el hospital por un cuadro de fiebre de 39. Durante su ingreso, la enfermera ve que tiene un cuadro de coprofagia y dice, uy, esto no es normal, ¿no? Lo ven los neurólogos, lo ve todo el mundo y aquí tenemos. Se le hace una punción lumbar con una glucosa de 55, unas proteínas de 38, no tenía células, el ADN era normal y en la resonancia cerebral vemos estas lesiones en sustancia blanca, confluentes, y el paciente tenía una PCR en el líquido cefalorraquídeo positiva a leucocefalopatía multifocal progresiva, JMP, junto con las imágenes radiológicas. Es decir, este paciente se ha tirado 3 años con un biespecífico y un anti-CD20 asociado y le hemos curado la enfermedad hematológica, pero le hemos matado de una enfermedad infecciosa porque, bueno, el tratamiento actualmente para esto son los anti-PD-1, pero la familia decidió que el paciente había dicho que si llegaba a una situación muy evolucionada no quería tratamiento, ¿no? ¿Con qué se trata ahora? Pues con pembrolizumab, que puedes hacer, como hemos dicho, reacciones inmunomediadas, y lo siguiente que se trata y que se ha tratado en un caso son anticuerpos específicos estimulados contra JMP, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes quiero transmitir yo? Bueno, que las infecciones con las terapias biológicas son frecuentes, pero no es que hayan aumentado mucho. Si a estos pacientes antes se morían porque no les dábamos los biológicos o les dábamos otros tratamientos que presentaban más infecciones. La mayoría de infecciones pueden ser similares a las que vemos en la población general. Dependen las infecciones que van apareciendo del huésped, del fármaco y de la enfermedad de base. Las medidas preventivas se han de iniciar antes de empezar con la terapia biológica.
Cuando el paciente tiene fiebre no podemos entretenerlo, o cuando tiene una sospecha de infección, hemos de ir al diagnóstico lo más rápido posible y hemos de hacer un proantibiótico eficaz, porque mayor tiempo no es mejor. Y yo soy una partidaria de los que trabajamos en la sanidad de que el trabajo multidisciplinar en estos pacientes tan complicados y con terapias complicadas y con terapias que son hoy en día de precisión y que van para más, el trabajo multidisciplinar es importante y cada uno ha de aportar su conocimiento y su granito de arena. Y nada más y muchísimas gracias.